Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 236. El camino a la victoria. Por supuesto no sabía dónde estaba, tenía 85 años y había escrito docenas de libros. Le estaba preguntando si me podía contar exactamente dónde podía encontrar la cita que estaba buscando en sus libros. Me dijo que no tenía ni idea, pero me dio permiso para citarlo de todos modos. Desde entonces he usado esta cita una y otra vez porque me parecía que el obispo Leslie Neville había condensado en ella una institución crucial para nuestra comprensión de Jesús y el Nuevo Testamento. La resurrección no fue la inversión de una derrota, sino la manifestación de una victoria. La cruz no fue una derrota, más bien si tomamos conjuntamente la cruz y la resurrección son la mayor victoria que se ha dado en la historia del mundo. Es una victoria que tiene unas implicaciones enormes para nuestras propias vidas, para la sociedad, para el futuro de este mundo. La idea de victoria puede oler a orgullo e imperialismo. Por supuesto, hay que evitar el triunfalismo, pero la palabra victoria no es una palabra negativa en la Biblia ni en el Nuevo Testamento. La clave para comprender correctamente la palabra victoria es verla como un don que fue posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Esto significa que la respuesta apropiada no es el orgullo, sino el agradecimiento. Ahora vamos a leer Proverbios 20 del 25 al 21. Queda atrapado el que le hace una promesa a Dios a la ligera y luego la reconsidera. El rey sabio avienta a los perversos y los aplasta como con la rueda del molino. El espíritu de una persona es la lámpara del Señor, revela lo que hay dentro de cada uno. Si un rey tiene fiel amor y lealtad, se mantendrá en el poder. El fiel amor sostendrá su trono. Al joven se le admira por su fuerza y al anciano se le respeta por sus canas. El castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Ahora vamos a leer Proverbios 21, del 1 al 4. Los canales de riesgo controlan el curso del agua, así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. Cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Al Señor le agrada más que uno se porte bien y sea justo que los sacrificios. La mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos de los perversos son pecado. Primer punto, la victoria en nuestros corazones. La mayor batalla se da en nuestros corazones y nuestra mente. Allí es donde se gana o se pierde la victoria. A Dios no solo le preocupan tus acciones y tus palabras, le interesa tu ser interior. Dios no mira y examina, escudriña lo más escondido del ser y juzga las intenciones. Practicar la injusticia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Intento orar regularmente como lo hace el salmista. Examíname, oh Dios, fíjate si voy por mal camino. Eso está en Salmos 139, 23, 24. También oro así a la hora de encomendarme a otras personas. Proverbios 20, 27. En un versículo muy útil para el ministerio de intercesión, cuando se ora por otras personas, si alguien siente que está luchando con algo que no puede identificar, le pido al Espíritu de Dios que escudriñe su corazón para revelarle si hay algún pecado con el que se necesite lidiar. Dios nunca da un sentimiento vago de culpa. Si el sentimiento de culpa viene del Espíritu Santo, revelará el pecado específico que necesita ser tratado. Si algo negativo viene a la mente, el arrepentimiento lleva al perdón por medio de Jesús. Después pido que la lámpara del Señor brille de nuevo para revelar si hay alguna otra cosa que haya que tratar. Por la victoria de Jesús sobre el pecado y la cruz, allá donde hay arrepentimiento y fe en Jesucristo, ya no se puede haber ninguna condenación. La victoria para un rey o
o podríamos decir para un líder. Viene por el amor y la fidelidad. La misericordia y la verdad sostienen al rey. Su trono se afirma en la misericordia. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Dios tiene el control último del corazón del líder. He confiado en esta promesa en multitud de ocasiones cuando he orado por entrevistas de trabajo, asuntos con las autoridades locales, jueces o gobiernos. Afortunadamente, el corazón del líder está en las manos de Dios. Él lo dirige donde quiere. El corazón es muy importante. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor más que a los sacrificios. Puesto que la victoria es un don de Dios, nunca debería llevar al orgullo. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecados. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, oro para que hagas brillar tu lámpara en mi corazón y para que escudriñe lo más escondido de mi ser. Gracias por el don del perdón, la libertad y la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer 1 Corintios 15, 50. Y dice así, 1 Corintios 15, del 50. Le digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Pero escuchen este secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a pudrir se vestirá con lo que nunca se pudre, y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Ahora vamos a leer 1 Corintios 16 del 1 al 4. La colecta para los creyentes de Judea. Con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que le pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Cuando vaya a visitarlos, enviaré a los que ustedes elijan para recoger la colecta que quieren enviar a Jerusalén. Los enviaré con cartas de presentación. Si es conveniente que yo vaya, entonces pueden ir conmigo. Segundo punto, la victoria sobre la muerte. Mucha gente cree que la muerte es el final. Creen que la muerte siempre es el final y que tiene la última palabra, que esta tendrá la victoria final. No es así, declara el apóstol Pablo. La muerte ha sido devorada por la victoria. Respecta a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Jesús, por medio de la cruz y la resurrección, ha derrotado el pecado, la culpa y la muerte. Como resultado seremos resucitados un día, incorruptibles e inmortales. Hay 3 cosas que puedes dar en respuesta a este fabuloso don de la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, dar gracias. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelista David Watson narra la anécdota de cuando tuvo que salir a su jardín, atraído por los gritos de su hija que estaba siendo perseguida por una abeja. La abrazó con sus brazos rodeándola para protegerla, y su hija pudo sentir cómo se tensó su cuerpo. Soltándola, le dijo: ya no tienes de qué preocuparte, mi amor.
La abeja me ha clavado su aguijón. En la cruz fue como si Jesús nos rodeara con sus brazos y recibiera el aguijón de la muerte por nosotros. Aún moriremos, si Jesús no regresa antes, pero para todo aquel que confía en Cristo, el aguijón de la muerte ha sido removido por medio de la cruz y la resurrección. Y como lo dijo David Watson a su hija, las abejas no pican dos veces, gracias a Dios. El segundo punto es: entrégate a ti mismo. ¿Alguna vez te preguntaste si lo que estás haciendo sirviendo al Señor en verdad sirve para algo? ¿Estás tentado de pensar que quizás todo sea una pérdida de tiempo y esfuerzo? Ten ánimo, tu trabajo en el Señor no es en vano. Pablo escribe que la respuesta apropiada ante la victoria de Jesús es la siguiente: manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mantente en la obra del Señor, en la obra que el Señor te ha llamado a hacer. No te preocupes ni te sientas amenazado por lo que han logrado los demás en otros ministerios. Las personas tienen diferentes llamados y a nosotros no nos corresponde el juzgar. Probablemente están buscando servir a Dios de una manera diferente. Cada uno de nosotros deberíamos seguir el llamado de Dios en nuestra propia vida. Entrégate por completo a aquello a lo que Dios te ha llamado. Por causa de la resurrección puedes mantenerte firme y saber que tu trabajo en el Señor no es en vano. Tercer punto: da dinero. Una parte de entregarte a ti mismo para el trabajo del Señor es por medio de la ofrenda de tu dinero. Aquí vemos una serie de principios de cómo se da cristianamente. Lo primero es algo que corresponde al pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Segundo, tendrían que ser algo regular, el primer día de la semana. Tercero, cada uno de ustedes tendrían que participar en la ofrenda. Cuarto, tendrían que ser proporcional a tus ingresos. Ver en Deuteronomios 16:17. Sean todos los generosos que puedan. 1 Corintios 16:2. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Padre, nunca podré agradecerte lo suficiente por el don de la victoria sobre el pecado, sobre la ley y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a consagrar mi vida, mi dinero y todo lo que tengo a la obra del Señor. Ahora vamos a leer 2 Corintios 21, del 4 al 23. Y dice así: cuando Jorán asumió el reinado de su papá y se consolidó en el poder, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando comenzó su reinado y gobernó 8 en Jerusalén. Pero Jorán se comportó como los reyes de Israel e hizo lo que no le agradaba al Señor. Jorán se comportó como la familia de Acab porque su esposa era hija de Acab. Pero el Señor no destruyó la dinastía de David por el pacto que había hecho con David de que reinaría siempre alguien de la familia de David. En la época de Jorán, el país de Edom se rebeló contra Judá y nombró su propio rey. Entonces Jorán con sus comandantes y todos sus carros invadió a Edom. El ejército de edomita lo rodeó, pero él logró abrirse paso durante la noche. Así Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Pero la misma época, Libna también se rebeló contra Judá, debido a que Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Jorán también reconstruyó los santuarios sobre las colinas en la región montañosa de Judá. Él causó que los habitantes de Jerusalén dejaran de obedecer la voluntad de Dios e hizo que Judá se alejara de Dios. Jorán recibió una carta del profeta Elías que decía de esta manera: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido el buen ejemplo de David, ni el de tu papá Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino el mal ejemplo de los reyes de Israel. Y eres el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén sean infieles, como la familia de Acab. Además mataste a tus propios hermanos que eran mejores que tú. Debido a eso el Señor va a hacer que caiga una gran calamidad sobre tu pueblo, sobre tus hijos, tus mujeres y sobre todo lo que te pertenezca. A ti va a mandarte una grave enfermedad del estómago que día tras día empeorará hasta que te salgan los intestinos. Entonces el Señor incitó
contra Jorán, a los filisteos y a los árabes que vivían cerca de Etíopes. Ellos atacaron a Judá, la invadieron y saquearon el palacio. Se llevaron las posesiones del rey, a sus hijos y a sus mujeres. No le dejaron hijo alguno, excepto a Jocás, el menor. Después de todo esto, el Señor afligió a Jorán con una enfermedad incurable del estómago. Todos los días empeoraba. Después de 2 días se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió en medio de terribles dolores. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como lo había hecho con sus antepasados. Cuando Jorán comenzó a reinar tenía 32 años y gobernó durante 8 en Jerusalén. Nadie hizo luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Ahora vamos a leer segunda de Crónicas 22. Ocasías, rey de Judá. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de su papá a Ocasías, el hijo menor de Jorán, pues a los otros hijos le habían matado las bandas de los salteadores que con los árabes habían invadido el campamento. Por eso Ocasías, hijo de Jorán, reinó sobre Judá. Ocasías tenía 22 años cuando comenzó a gobernar y a reinar, y gobernó 1 año en Jerusalén. Su mamá se llamaba Atalía, la cual era hija de Omri, rey de Israel. Ocasías vivió tal como vivieron los descendientes de Acab, porque su mamá le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que el Señor consideraba malo, tal como lo hizo la familia de Acab. En efecto, ellos fueron sus consejeros después de la muerte de su papá, y eso le acarreó su destrucción. Como Ocasías seguía los consejos de ellos, hizo alianza con Jorán, hijo de Acab, para pelear en Ramón de Galaad. Cuando Hazael, rey de Siria, los sirios hirieron a Jorán, y este tuvo que volver para recuperarse en Jezreel. Pero las heridas que había sufrido en la batalla de Ramot contra Hazael, rey de Siria. Entonces Ocasías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba curándose de las heridas. Dios había decidido que Ocasías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Se encontró con Jehú, hijo de Nitsi, a quien el Señor había elegido para destruir a la familia Acab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los sobrinos de Ocasías que le servían, y los mató. Jehú mandó a buscar a Ocasías, quien había tratado de esconderse en Samaria, pero fue capturado, llevado ante Jehú y ejecutado. Sin embargo, le dieron sepultura, pues dijeron: es hijo de Josafat, quien siguió al Señor de todo corazón. En la familia de Ocasías no hubo nadie lo suficiente capaz de recuperar el poder en el reino. La reina Atalía, la mamá de Ocasías, al ver que su hijo estaba muerto, mató a toda la familia del rey de Judá. Pero Josaba, la hija del rey, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocasías, y mientras mataban a los otros niños, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esa forma, Josaba escondió a Joás de Atalía y le salvó la vida. Josaba era la esposa del sacerdote Joyada y hermana de Ocasías. Atalía no pudo matar a Joás porque no lo encontró. Él permaneció escondido con ellos 6 años en el templo de Dios. Durante ese tiempo, Atalía reinó en Judá. Tercer punto: la victoria sobre el mal. Las noticias de hoy hablan de sucesos horribles, regímenes malvados y terribles asesinatos. Nada nuevo. Estos capítulos describen un periodo malo de la historia del pueblo de Dios. En palabras de Ted Mense, Jorán es considerado por Dios como un hombre malo, que se descarrió, murió sin que nadie guardara luto por él. Ocasías no fue mejor. Su madre Atalía era incluso peor, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Cuando él murió, ella siguió haciendo maldades y causando destrucción. Hasta intentó matar a todos los príncipes. Pero Joás, como Moisés anteriormente, Jesús después de él, fue escondido y protegido. Dios había prometido mantener una lámpara encendida para siempre, para David y sus descendientes. El mal fue derrotado y Joás fue coronado rey, y todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada.
Esta es una imagen del triunfo definitivo del bien sobre el mal. Joás prefigura a alguien mucho mayor que habría de venir. Dios protegió a Jesús de aquellos que querían matarlo cuando aún era bebé. Él es el rey ungido que venció definitivamente al mal y al pecado y a la muerte. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está en 1 Corintios 15:27. Pipa añade, 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquel fue un gran grito llamando al combate enviado por Pablo a la iglesia de Corintio. Trabaja duro, sigue adelante y Dios lo usará para su gloria. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.